Muy buenas tardes, mi gente de TV Suezca. El día de hoy, Comisaría de Familia va a socializar un tema de gran importancia para todo el tema familiar, el cual es la ley antichancleta. Un cordial saludo para toda la comunidad del municipio de Suezca, pues de parte de la comisaría pues hace este saludo y así también de parte de la alcaldía municipal en cabeza de la doctora Zuli. Sí, claramente hoy vamos a hablar de la ley antichancleta que fue denominada por parte de la sociedad y de los medios de comunicación, pero es la ley 2889 del 2021 del 14 de mayo del 2021. Queremos pues informar para que ustedes conozcan de esta normatividad y así entender cuáles son las implicaciones entre castigo físico, violencia intrafamiliar y tratos crueles, ¿vale? Entonces, ok, listo. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que es el maltrato físico, de cómo se implementa en el hogar y pasamos a las preguntas que nos realizan a nuestro WhatsApp. Entonces, envíen todas las preguntas que serán resueltas por orden de llegada. Entonces, inicialmente pues empezamos comentando acerca de la corrección y el castigo físico dentro del hogar. Muchas veces a la comisaría de familia nos llegan personas que nos dicen que cómo corrigen a sus hijos. Entonces nosotros, como bien haciendo énfasis en la ley que se acaba de mencionar anteriormente, mencionamos de que todo castigo físico es prohibido, ¿sí? Las personas nos manifiestan y nos dicen, pero ¿cómo hago para corregirlos si es que no me hacen caso? Mire que cuando yo era pequeño a mí me pegaban y mire, soy una persona de bien, todo eso. Y sí, totalmente de acuerdo, pero debemos tener en cuenta de que todo acto de violencia, todo castigo físico está prohibido. Hay una línea muy delgada entre la corrección y el maltrato, entonces para que lo tengamos muy en cuenta. Nos dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para que nuestros hijos nos hagan caso? Nosotros recomendamos siempre que busquemos estrategias y tengamos acuerdos con ellos con el fin de evitar todo este tipo de castigos y de maltratos. ¿Por qué? Porque esto nos puede traer unas implicaciones de carácter legal, las cuales nos van a perjudicar. Entonces, la idea de esto es que nosotros practiquemos una crianza amorosa, una crianza adecuada, ¿sí? Diferente a una crianza flexible donde a nosotros, nuestros hijos, pues no nos van a hacer caso, nos van a respetar. Es por esto que nosotros decimos de que la crianza debe ser firme, pero no con violencia. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. De igualmente en Comisaría de Familia, para cualquier orientación estamos prestos para brindarla. Bueno, lo que acaba de indicar el doctor Jorge, el psicólogo de la Comisaría de Familia, pues es muy importante. Es importante también enunciar cómo se denomina esta ley 2089 del 2021. Entonces es por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes, y se dictan otras disposiciones. Esta ley claramente tiene por objeto el prohibir las correcciones o sanciones físicas o que generen degradación a la dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué es un castigo? Castigo es una sanción generada por parte de los progenitores o del cuidador cuando se incumple alguna norma establecida dentro de la unidad familiar. Entonces, que no se juega de tales a tales horas. El niño está jugando dentro de esas horas. Entonces, la sanción o el castigo es prohibirle otra actuación o otras situaciones dentro del marco permitido por la ley. Acá nos dicen, hombre, ustedes pueden sancionar, castigar a sus hijos cuando se incumpla alguna norma descrita dentro de la unidad familiar. Claro que sí, pero el límite ¿cuál es? Está prohibido los castigos físicos, ¿sí? Entonces, ¿qué decreta la ley 2089? Artículo primero. Los padres o quienes ejercen la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Es un conjunto de derechos que tienen los progenitores en relación de los menores hijos, los hijos de familia, tales como representación judicial, extrajudicial, administración del usufructo, entre otras prerrogativas que tienen los progenitores.
De los menores tienen el derecho a educar. Esta es la responsabilidad parental. Educar, criar y corregir a sus hijos de acuerdo a sus creencias y valores. Entonces acá nos está diciendo, señores papás, claramente ustedes pueden educar, pueden corregir bajo sus principios y sus valores. Que si ustedes son de católicos y esos son sus principios, está muy bien. Que si son cristianos o protestantes, está muy bien. O sea, lo importante es que sean unos valores adecuados dentro de la sociedad y conforme a los principios culturales y sociales que nosotros tenemos. El único límite, nos dice esta ley, único límite es la prohibición del uso de castigos físicos, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La prohibición se extiende a cualquier otra persona encargada de su cuidado, en cada uno de los diferentes entornos en que transcurre la niñez y la adolescencia. Claramente nos están manifestando e indicando que estos castigos se pueden generar, estas correcciones se pueden generar, pero el límite ¿cuál es? No generar daño físico a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Para quién va dirigido? Para papás, para cuidadores y para demás personas dentro del entorno de la niñez. El castigo físico y los tratos crueles o humillantes no serán causal de pérdida de la patria potestad o de la custodia. Cuando nosotros entramos a analizar dentro de los procesos de restablecimiento de derechos, nosotros podemos, según el ordenamiento jurídico colombiano, privar la custodia de alguno de los progenitores, más no la patria potestad. La patria potestad únicamente lo puede realizar mediante proceso judicial. Entonces, los castigos físicos no nos pueden retirar ni la patria potestad ni la custodia. Ni causal para procesos de emancipación. ¿Qué es un proceso de emancipación? Que el hijo de familia adquiere la capacidad jurídica para ejercer sus derechos sin representación por parte de los progenitores o del representante legal dado por parte del ordenamiento jurídico o de un juez, ¿vale? Siempre y cuando no sea una conducta reiterativa y no afecte la salud mental o física del niño, niña, adolescente. Entonces ya nos dicen, hombre, claramente, pues no se van a perder estas prerrogativas, pero si es reiterativo, pero si afecta demasiado a nuestros niños en estos aspectos, puede ser una causal. Sin perjuicio a que la utilización del castigo físico o tratos crueles o humillantes ameriten sanciones para quienes no ejerzan la patria potestad, pero están encargados del cuidado en cada uno de los diferentes entornos en que transcurre la niñez y la adolescencia. Entonces ahí vamos aprendiendo la delimitación de castigo físico. No es lo mismo castigo físico a violencia intrafamiliar o maltrato. ¿Alguna otra pregunta? Ok, a nuestro WhatsApp han llegado preguntas, señor comisario, acerca del tema que se está socializando el día de hoy. Entonces, la señora María Eugenia Ramírez nos hace la siguiente pregunta. Buenos días, señor comisario. ¿Cómo puedo hacer si mi hija no me hace caso y no puedo pegarle? Entonces, pues esta pregunta la quiero responder yo. Realmente nosotros acá, como se acaba de mencionar, todo castigo físico es totalmente prohibido. Nosotros debemos de buscar, de acuerdo a las capacidades y necesidades de nuestro hijo, una corrección. Muchas veces nos dicen, bueno, entonces le quito el celular, no lo dejo salir, y pues realmente sí, nosotros debemos de buscar estrategias que no atenten contra la integridad de nuestros menores de edad. Nosotros debemos de saber, conocerlos, cuáles son sus gustos, sus preferencias, con el fin de irlas retirando para cambiar y corregir esa conducta problema que se está presentando con su hija. Entonces espero que esta recomendación se tenga muy en cuenta y que evitemos todo castigo físico. Ahora, el señor Carlos Andrés Amaya nos hace la siguiente pregunta para el señor comisario. ¿Qué consecuencias legales trae el castigo físico en un menor de edad? Bueno, como lo indicaba anteriormente, pues esto hay que analizarlo de manera en concreta para determinar si no es violencia intrafamiliar o violencia infantil.
¿Vale? Entonces, pues, ¿qué podrías generarse? Una amonestación dentro del marco del proceso de restablecimiento de derechos. Esta es la actuación que nosotros, bajo ese entendido, podríamos concretar en relación a estos progenitores en la sanción física que está proscrita por parte del ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, claramente, ¿hay que criarlos? Sí. ¿Bajo qué límite? El límite de los castigos físicos. Ese es el límite. No podemos ejecutar un castigo físico. La pregunta que creo que es importante entender es ¿qué es castigo físico? La misma ley lo define. Es aquella acción de crianza, orientación o educación en que se utiliza la fuerza física y que tenga por objeto causar dolor físico, siempre que esta acción no constituya conducta punible de maltrato o violencia intrafamiliar. Entonces, castigo físico, el objeto es utilizar la fuerza con el fin de criar y orientar y educar, ¿sí? Ese es el castigo, con el fin de criar, educar o buscar que una orientación. Ahora bien, ¿qué hace diferente a una violencia intrafamiliar? Que es generar un daño, ¿sí? El daño a la relación o a la integridad y a la unidad física. Un maltrato infantil, que no se quiere orientar ni criar ni educar, sino generar un daño sobre la integridad del individuo, ¿sí? Ahí estamos distinguiendo las diferencias en relación del castigo físico, para que lo tengamos claro. No es que, señor comisario, yo quería castigarlo porque el muchacho no atendió a mi llamado y pues yo le dije que no saliera tan tarde porque pues pueden pasar muchas cosas. Y pues sí, yo fui, lo cogí y le pegué, porque no quiero que pase eso. Eso es un castigo físico. Ahora bien, es que yo quería pegarle por pegarle, porque no tenía el fin de... Entonces ahí encontramos la diferencia, ¿vale? O cualquier individuo que le genere un daño a la integridad diferente a la familia, pues estamos hablando de un daño físico y violencia contra el menor. Eso es una definición importante. No sé si existan más preguntas. Ok, doctor. sí. Para la siguiente pregunta el usuario se reserva el nombre, nos hace la siguiente consulta. ¿Cómo hago para realizar una denuncia de un menor de edad que está siendo maltratado por sus padres? Siempre en las noches se escucha cuando lo golpean y grita en las noches. Bueno, maltrato, diferencia de sanción física o castigo físico que tiene por objeto definir, buscar la orientación, educar y, bueno, la orientación, ¿sí? ¿Qué puede hacer mamá o papá o persona que indique? Pues denunciarlo de manera anónima en la comisaría de familia. Por tanto, se procederá a hacer la verificación de derechos conforme al artículo 52 de la ley 1098 y bajo los criterios razonados y bajo los elementos que se adquieran para tomar una decisión, se atenderá ya sea por medio de un proceso de restablecimiento de derechos o orientación familiar. Pero pues lo más importante es que denuncie ante la comisaría de familia. Si no quiere que sepa su nombre, pues una denuncia anónima, no hay problema. Nosotros atendemos estas peticiones también dentro de los cauces normativos. Ahora, el señor Víctor Gómez nos hace la siguiente pregunta. Hoy en día la juventud está desbordada. Los jóvenes no quieren hacer caso y si uno les dice algo, se ponen que le pegan. ¿Qué podemos hacer frente a este tema si no podemos golpearlos y corregirlos de manera física? Bueno, primero, si es un menor mayor de 14 años y el menor genera un daño a la integridad física de alguno de los progenitores, es violencia intrafamiliar, por ende se tendría que denunciar al menor y asimismo iniciarle un proceso de responsabilidad penal para adolescentes. Sí, eso es lo más importante. ¿Qué hay que hacer? Estrategias. Hay que buscar estrategias por medio de los orientadores, del psicólogo de la comisaría de familia o de la trabajadora social, de los profesores, porque pues en parte los menores se la pasan en gran medida o en gran tiempo con los profesores y ellos pues son también autoridad. Entonces generar estrategias para que los menores acaten las normas que se describen, ya sean en el colegio o en la unidad familiar. Entonces es muy importante primero tomar estrategias. ¿Que es difícil criar? Claro que es difícil porque pues cuando conocemos y estamos criando a un ser humano hay que imprimir amor, límites y sanciones. ¿Y esas sanciones bajo qué límite? Límites generados a no generar un daño físico por sanciones físicas.
Ok, tenemos una última pregunta. Es de la señora Rosa María Castellanos. Nos dice, mis hijos mantienen mucho tiempo en el celular. Cuando trato de quitárselo, se tornan un poco agresivos. ¿Qué puedo hacer en este caso? Entonces, me quisiera responder esta pregunta. Es importante que el celular sea supervisado. Nosotros como padres debemos de ser conscientes de que el celular es algo muy productivo, pero es algo de, por decirlo así, de doble filo. Porque nos abre las puertas a mucha información, pero también nos abre las puertas a cosas negativas. Entonces, nosotros como padres debemos de dar la confianza de tener un celular, pero supervisado. Nosotros como padres debemos saber en qué páginas están entrando, si lo están utilizando únicamente para el estudio virtual o lo están utilizando para otras cosas. Entonces, dentro de las cosas que podemos hacer es, uno, no podemos permitir que se pongan contraseñas. No podemos dejar que bloqueen el celular con el fin de limitar el acceso a nosotros los padres. Segundo, el uso de las redes sociales. De acuerdo a la edad, debemos emitir un juicio si lo aceptamos o no. Entonces, si permitimos que tenga la red social Facebook, si permitimos si tiene la red social WhatsApp, entonces nosotros como padres debemos evaluar si es pertinente o no es pertinente. Tercero, no podemos dejar que nuestros hijos permanezcan tanto tiempo en el celular. Digamos que sean 11, 12 de la noche y todavía estén conectados. Debemos de estar muy pendientes en ese estilo. Y por último, el uso de los juegos. Muchas veces los juegos están tomando más tiempo que las mismas tareas. Entonces nosotros como padres debemos de supervisar este uso del celular para hacer un uso responsable. Sí, claro, es importante entender que el que manda no son los menores, los que mandan son ustedes, papás. Porque pues si nosotros perdemos la capacidad de autoridad, pues estamos en una situación de igualdad. Y los hijos y los padres no son iguales, hay que entender. Primero, los papás son los que determinan las reglas dentro de la casa. Segundo, los hijos son aquellos sujetos que debemos criar, amar y educar bajo los límites establecidos por parte del ordenamiento jurídico y por sus principios y valores. Entonces, no es normal que nuestros hijos tengan un celular hasta altas horas de la noche, que tengan un montón de claves. Si uno esconde algo es porque algo debe. Entonces las cosas no son normales, ¿vale? No sé si exista otra pregunta o voy con la siguiente definición, porque es importante entender las definiciones dadas de manera legislativa por nuestro Congreso. ¿Qué son tratos crueles, humillantes o degradantes? Aquella acción con la que se hiere la dignidad del niño. Es que usted es bruta, es que usted es bruto, usted es burro, usted no sirve. ¿Qué estamos haciendo? Generar una herida a la dignidad del niño. ¿Y qué es la dignidad? El autoconcepto y valoración del individuo. Dignidad del ser humano. La dignidad es el eje fundamental del ordenamiento jurídico colombiano o de todo el ordenamiento, porque eso se volca para que la personalidad del individuo sea aquella trascendencia y los fines tales del Estado en concretar la dignidad del individuo. Niña, adolescente o se menosprecie, denigre, degrade, estigmatice o amenace de manera cruel, siempre que no constituya conducta punible. ¿Qué es una conducta punible? Aquella que está prohibida por parte del ordenamiento jurídico penal. ¿Y qué está prohibido por el ordenamiento jurídico penal? Un delito. Entonces, si estamos hablando de un delito, eso ya no es un trato cruel, sino un delito. No será causal de pérdida de la patria potestad de la custodia, ni causal para proceso de emancipación, siempre y cuando no sea una conducta reiterativa y no se afecte la salud mental o física del niño, niña, adolescente. Ahí nos están condicionando la definición legislativa respecto de tratos crueles, humillantes o degradantes. ¿Sí? Hay que entender, hay que comprender estas definiciones, la sanción, tratos crueles. Para mí es importante también entender esta definición de entornos. Son todos los contextos en donde transcurre la vida de los niños. La casa, el colegio, las amistades, los vecinos, los niños, niñas, adolescentes, entre ellos el hogar, centros educativos o comunitarios, espacios públicos y virtuales. ¿Qué es la crianza, orientación o educación sin violencia? Son las acciones que en ejercicio de su autoridad, ¿la autoridad de quién? De los papás o de la persona que está a cargo del menor,
y en cumplimiento de sus deberes y obligaciones se ejecutan los padres o quien ejerza la patria potestad o personas encargadas de su cuidado basadas en el respeto por los derechos y la dignidad de la niña, niño o adolescente. Entonces estas son definiciones fundamentales frente a la ley 2089 para que tengamos en cuenta. Ahora bien, se adiciona a la ley 1098 el artículo 18A, que habla sobre el derecho al buen trato. Ya estamos hablando de un derecho, y ustedes saben, como lo hemos indicado en un sinfín de charlas, que el derecho es una facultad que tenemos, una prerrogativa, una potestad. Entonces, derecho al buen trato. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al buen trato. A recibir orientación, claro que sí. Educación, claro que sí. Cuidado, pero por supuesto y sobre todo disciplina. Un niño sin disciplina y sin reglas, pues es un niño que no va a aportar a la sociedad. Por medio de métodos no violentos, este derecho comprende la protección de su integridad física, psíquica y emocional, en el contexto de los derechos de los padres o de quien ejerza la patria potestad, personas encargadas de su cuidado, de criarlos y educarlos en valores y creencias. Entonces, ahí vamos delimitando, ahí vamos entendiendo. Sí, la ley antichancleta, llamada de manera coloquial así, es un mecanismo que nos acerca a nosotros como progenitores o como cuidadores a, oiga, hombre, los castigos físicos son arcaicos, los tratos crueles son arcaicos. ¿Por qué son arcaicos? Porque es que estamos hablando de la evolución del individuo y hay métodos no violentos para criar y educar y orientar a nuestros hijos. Entonces, ese es el llamado de esta nueva ley y obviamente de esta comisaría de familia para buscar concretar primero la dignidad de los individuos que cada uno, pues, por ser seres humanos adquirimos al momento de nacer, y sobre todo nuestros niños, niñas, adolescentes como sujetos de interés superior, como lo indica así la ley y la Constitución. Entonces, eso es un llamado para todos ustedes. Mi gente, entonces, para que tengamos en cuenta lo que se acaba de mencionar en este programa, cualquier duda, sugerencia, pregunta que tengan, la pueden hacer llegar al nuestro WhatsApp del canal TV Suezca. Entonces, para que lo tengamos muy presente, realmente los invitamos a que aprovechen estos espacios, a que conozcan con el fin de que más adelante no nos encontremos involucrados tal vez en un tipo de proceso por algún tipo de maltrato. Entonces recuerden que Comisaría de Familia está con ustedes para atenderlos y satisfacer todas las necesidades presentadas frente a los menores de edad. Entonces, un cordial saludo y nos encontramos en una próxima emisión de nuestro programa Comisaría para Todos. Hasta la próxima.